Buenas tardes, gente. Hoy día voy a estar hablando de la metamorfosis de Franz Kafka. Pregunté en mi Instagram, como hace una semana, a mis 30 seguidores que si querían la review de El coronel no tiene que la escriba o la metamorfosis, y ganó la metamorfosis. Aquí estamos. Así que aquí estamos. Bueno, siendo honesto, esta es posiblemente la sexta vez que intento grabar esto. Me está costando horrores. Es difícil hablar en una cámara, es terrible. Pero bueno, aquí estamos. Voy a seguir intentándolo hasta que salga porque quiero subir un video. Así que voy a tomar estas grabaciones como práctica. Así que si el video sale como el hoyo, saldrá como el hoyo. Futuros videos saldrán mejor. Hay que pensar así. Bueno, sobre la estructura del video, primero voy a hacer una breve sinopsis del libro. Luego quizá hable un poco más de la trama. Y, y la verdad lo principal del video me interesa como hablar un poco de las interpretaciones que tiene la metamorfosis, que, que obviamente son muchas, pero de las que estuve averiguando, investigando, encontré, si no me equivoco, 4 principales. Y eso me gustaría estar hablando de eso. Así que voy a empezar. Bueno, la metamorfosis fue escrita por Franz Kafka en 1912. Esto lo saqué de Carta al Padre, que tiene, tiene una cronología de la vida de Kafka. Y acá dice que la empezó a escribir en 1912 y fue publicada en 1915 en una revista alemana que si no recuerdo mal se llamaba Die Van Blätter, algo así. De hecho lo voy a buscar. Fue publicada en una revista alemana llamada Die Weißen Blätter, que se traduce al español como hojas blancas. El título original de la metamorfosis fue Die Verwandlung, que se traduce al español como la metamorfosis, la transformación, el cambio, etc. Voy a dejarle acá arriba cada nombre de las cosas en alemán. Voy a volver a tener esto, que lo necesito. Bueno, respecto al libro, la trama de la metamorfosis es bastante simple y según estuve buscando cosas de Kafka, como que vale un poco una característica del cómo escribe. También, por ejemplo, en La Condena pasa mucho eso, que son como tramas simples, pero de las que se puede sacar como mucho jugo. O sea, se pueden tener muchas interpretaciones y siempre tienen este elemento un poco, eh, no sé si se le diría fantástico, pero tiene un elemento extraño en la historia que es como lo principal. Por ejemplo, en la metamorfosis el elemento principal es que Gregorio se convierte en un insecto. Eh, bueno, ahora sí hablando un poco de qué trata. Trata sobre Gregorio Samsa, que es un comerciante de viajes, que un día se despierta y se ve convertido en un insecto. Y el resto del relato lo que principalmente desarrolla es la relación que éste tiene con su familia luego de haber sufrido la metamorfosis. Eh, Voy a hablar un poco a grandes rasgos cómo se va desarrollando un poco el libro para hacer un poco una base para luego ir hablando un poco de las interpretaciones que este tiene. Eh, bueno, la primera fase del libro yo diría que un poco una fase de acoso, por así decirlo, en la que Gregorio se ve convertido en una cucaracha. O sea, bueno, un detalle, en ningún momento en la metamorfosis se dice que el insecto es una cucaracha, solamente se dice que es un insecto. Pero popularmente se le atribuye a una cucaracha. Lo que sí, no sé si esto sale por las descripciones que se hace del tipo de insecto y esas descripciones se atribuyen a una cucaracha, o simplemente como que la gente pensó que era una cucaracha y dijeron, bueno, se queda ahí. Bueno, a todo esto tengo aquí una cucaracha. Que esta la hizo mi polola, así que le mando un saludo acá. Lo dejé de fondo porque se ve bonito. Eh, bueno, en esta fase de acoso es una fase en la que Gregorio tiene que ir a trabajar, tiene que partir en un tren, que si no me equivoco sale a las 5 de la mañana, pero este no escucha la alarma y se queda dormido, y luego la familia lo empieza a llamar a su pieza para preguntarle qué le pasa, por qué no fue a trabajar, etcétera. Esto termina un poco escalando a que termine yendo el jefe de personal, si no me equivoco, de su trabajo, a su casa a preguntarle que por qué había faltado, etc.
Luego de este periodo un poco de acoso, empieza el periodo en el que Gregorio puede salir de la habitación y su familia ve que es un insecto. En esta fase, lo que principalmente pasa es como el rechazo de la familia hacia él y lo terminan recluyendo en su habitación. Luego el, el jefe de consejero se va y Gregorio intenta detenerlo y bueno, pasan una serie de cosas. Luego de la revelación, por así decirlo, de Gregorio, lo que pasa es un poco que se empieza a desarrollar la relación que tiene con la familia. Por un lado, la hermana en la que se encuentra más cercano a él, eh, en esta parte la hermana le va a dejar comida, se preocupa en parte como por lo que puede comer o no, de hecho le va a dejar como comida podrida, etcétera. Eh, Esto también siento que es algo interesante de la metamorfosis porque siento que el autor te provoca lo mismo que siente la familia hacia Gregorio. Porque al final el que sufre la metamorfosis, el que termina convertido en un insecto es Gregorio. Y por así decirlo es la víctima de la historia. Pero para la familia termina siendo un poco un victimario y termina causando mucho rechazo hacia todos los integrantes. Y pasa mucho que mientras los vais leyendo, Gregorio también te causa rechazo a ti, como por las descripciones que le hacen, no sé, de que le pica como el estómago, no sé si se dirá estómago, o que mueve las patas, o que come comida podrida, como este tipo de cosas como que te empiezan un poco a generar rechazo hacia él también. Entonces siento que eso es como algo súper interesante de leer la metamorfosis porque se siente que te integráis muy profundamente en lo que va sintiendo la familia. Entonces siento que es una lectura como inmersiva en ese sentido. Bueno, la hermana toma este rol de alimentar a Gregorio y tener más cercanía con él. Sin embargo, a la hermana le da asco verlo. De hecho, Gregorio se esconde debajo de un sillón o debajo de su cama, no me acuerdo. Creo que era el sillón. Para que la hermana pueda pasar a la pieza y no lo vea convertido en un insecto. Eh, por otro lado, la reacción del padre de Gregorio es totalmente de rechazo. De hecho, en las primeras instancias el papá se muestra muy agresivo y en realidad a lo largo de todo el relato el papá se muestra muy agresivo con Gregorio. Esto eh, es a propósito hecho por Kafka porque Kafka tenía una mala relación con su padre. Entonces supongo que ahí igual quiso retratar un poco eso. Eso igual lo voy a llevar a más profundidad en la interpretación autobiográfica que tiene la metamorfosis. Y por último la mamá tiene un poco sigue teniendo ese cariño materno hacia Gregorio, pero luego ese cariño materno va mutando a terminar como diciendo que el insecto que es ahora se llevó a su hijo. O sea, ya pasa como un proceso de deshumanización y finalmente no lo llega ni siquiera a considerar su hijo. Bueno, lo siguiente que pasa en la historia es también relacionado al proceso de deshumanización de Gregorio, porque este proceso se da del lado de la familia y también del lado del propio Gregorio, ya que el propio Gregorio empieza a sufrir la deshumanización, pero literalmente. O sea, al principio, por ejemplo, del relato, él puede llegar a gesticular palabras y se le puede llegar a entender, pero se le escucha con un tono ronco, como si estuviera resfriado. Y luego, pasado un muy poco periodo del relato, Gregorio, bueno, se me había parado la grabación, así que no me acuerdo bien dónde quedé. Bueno, el proceso de deshumanización también se da un poco del lado de Gregorio, por la pérdida de la voz que tiene, etcétera. Pero a la vez, cuando la hermana le va a dejar comida a Gregorio, se va dando cuenta de que él deja como raspada como el techo y las paredes de la pieza. Y la hermana piensa que su hermana estaría más cómodo si retiraran todos los muebles de su habitación. A lo que esto se termina dando de que la hermana, que se llama Grete a todo esto, con la mamá, se disponen a retirar los muebles de la pieza de Gregorio. A lo que este se siente como agradecido porque se están preocupando por él, pero llega un momento en el que se llega como a cuestionar
llega un momento en el que se llega a cuestionar de esa pérdida de humanidad que va teniendo. Y de hecho la relata de esta forma. Al oír las palabras de su madre, se le hizo patente a Gregorio que la carencia de toda relación humana inmediata, anudada con la monotonía de la vida que hacía entre los suyos, debía haber afectado gravemente a su inteligencia en aquellos 2 últimos meses, ya que de otra manera no podía explicarse que por un momento hubiese querido ver vacía su habitación. Pero quería verdaderamente que se desmantelase su extrañable habitación, cómoda e instalada con sus muebles familiares, convirtiéndola en un desierto, en el cual hubiera podido trepar por todas partes sin ningún obstáculo, pero por ello hubiera perdido de manera rápida y completa su anterior condición humana. Aquí Gregorio se da un poco cuenta de que está perdiendo la humanidad y se llega a cuestionar el por qué él quería que retiraran todos los muebles de su habitación. Bueno, esta situación termina derivando en el que él observa un cuadro en su habitación, eh, y él no quiere que le retiren el cuadro, no quiere que su habitación se quede vacía, entonces se pone encima del cuadro y luego la madre al entrar a la habitación lo ve y la madre sufre como por decirlo, un ataque de pánico y la madre era asmática, entonces como igual es una situación un poco grave. Y luego de esta situación, eh, el padre de Gregorio se entera y como que tiene un poco una reacción eh, violenta con él y inclusive le lanza hasta una manzana. De hecho también creo que se rompen unos vidrios y como que le saltan. Y luego de esta situación que pasa con la madre, la relación con Gregorio con su familia toma también otro giro, pero todavía más negativo. La relación empieza a ser mucho más indiferente hacia él y se le termina rezagando en su habitación. No sé si es correcto el término rezagar. Bueno, se le termina apartando en su habitación, sufre una alineación y, y la relación con la hermana termina siendo más distante, que al final era la única relación un poco más cercana que tenía. Y bueno, le terminan dejando la comida fuera de su habitación, sin preocuparse como si le gusta la comida, si se la come, etcétera. Y la habitación termina siendo como un lugar donde dejan lo inútil, lo que no se va a utilizar. De hecho, hay un momento en el que hablan un poco más de eso más adelante, que esto no recuerdo si pasa. Sí, sí, esto sí pasa. Bueno, pasa que termina siendo muy penca la relación que termina teniendo la familia con Gregorio. Y aquí empieza un poco el tema de la decadencia que va teniendo Gregorio hasta mutar finalmente en el final del relato, que es el dejarse morir de Gregorio. Pero bueno, luego de esto, la familia comienza a tener problemas económicos, o sea, más o menos tiene que sobrevivir porque al final Gregorio era el único sustento que tenía la familia y él pagaba sus deudas, etcétera. Entonces el padre se pone a trabajar y a la vez también... eh, creo que la hermana también se pone a trabajar, sí, la hermana también se pone a trabajar. Y a la vez dejan como arrendada su casa a unos inquilinos y ellos, no sé, les dan almuerzo, etcétera. Y llega un momento de la trama en el que la hermana de Gregorio, que tocaba violín, que de hecho su sueño era como entrar a un conservatorio, y precisamente ese sueño era alimentado por Gregorio, que luego termina mutando en una mala relación, o sea, una mala reacción de la hermana. Pero bueno, la hermana se pone a tocar violín y los inquilinos la escuchan y les parece agradable, entonces le dicen como que pase al living de la casa y que toque para ellos. Entonces la hermana está tocando violín y Gregorio en su habitación lo empieza a escuchar y siente una nostalgia hacia escuchar a su hermana tocando violín. Entonces Gregorio termina saliendo de su habitación, termina asomándose al living y eso termina en que los inquilinos lo ven y termina la explosión de la hermana en la que literalmente le dice a los papás que tienen que deshacerse de Gregorio. Y esto termina en el final de la novela en el que Gregorio termina muriendo. Voy a leer un poco esta situación. Queridos padres, dijo la hermana, subrayando estas palabras con un violento puñetazo sobre la mesa. Es imposible seguir así. Si no lo entendéis vosotros, yo sí me doy cuenta de ello. Delante de este monstruo no puedo de ninguna manera pronunciar el nombre de mi hermano. Y solamente me limitaré a deciros esto. Debemos hacer todo lo posible para deshacernos de él.
Nadie podrá reprocharnos en lo más mínimo nuestra actitud. Hemos procedido con la mayor humanidad para cuidarlo y soportarlo. Bueno, estas es como ya las partes finales del relato, en la que termina, por así decirlo, explotando la única persona que mostraba un poco más de preocupación hacia Gregorio, que es la hermana. Y bueno, esto termina mutando en la resignación de Gregorio y su muerte. De hecho, voy a leer también una parte de eso. Dice: casi no le molestaba ya la manzana podrida que llevaba incrustada en su caparazón, y la inflamación rodeada de blanco por el polvo. Pensaba en los suyos con ternura y emoción. Estaba más decidido que su hermana a su desaparición. Y este estado de serena reflexión y apatía se mantuvo hasta oír las 3 de la mañana en el reloj de la iglesia. Aún pudo vivir hasta el comienzo del alba, que clareaba tras los cristales. Después, a pesar suyo, su cabeza se hundió del todo y su hocico despidió levemente su último aliento. Este es el final de la novela, en el que Gregorio se termina echando a morir luego de la reacción de su hermana. Posterior a la muerte de Gregorio, lo que sucede en su familia es una liberación. Ellos se sienten liberados por la muerte de Gregorio e inclusive van a dar un paseo, como por así decirlo, como para sentirse finalmente en paz. Finalmente pueden estar tranquilos que murió Gregorio. Pasando ahora sí a las interpretaciones, ya hecha un poco la base de la trama. Una de las primeras interpretaciones, que es un poco la más directa, es un poco esta crueldad familiar hacia la persona que sufre un cambio y que no cumple como con el camino preestablecido. Es decir, no sé, ir al colegio, ir a la universidad, trabajar, etcétera, y que sea una persona que se ve un poco retrasada en este camino preestablecido, y la cual se ve alineada de la familia, y es un poco una reacción cruel de la familia, ya que al final Gregorio es un poco la víctima. O sea, se da esta relación de que Gregorio pasa de ser víctima a pasa a ser victimario. O sea, llega un punto en el que Gregorio es el culpable de todos los problemas de la familia, y en ningún momento la familia se preocupa como porque el tipo es un insecto. De hecho, eso es como, siento que es como lo más interesante de la novela. De hecho, en el prólogo de este libro, que está escrito por Mauro Armiño, él dice que normalmente las novelas o los libros de fantasía tienen un poco este elemento de que los personajes no se extrañan de lo sucedido en su mundo. Es decir, si uno lee, por ejemplo, Harry Potter, y Harry Potter ve un auto volando, para Harry Potter no es antinatural ver a un auto volando porque es parte de su universo. Y él dice que lo que sucede en Kafka es que los personajes se extrañan de los elementos como antinaturales de su universo. Pero por ejemplo en esta afirmación yo la verdad no estoy nada de acuerdo, porque en ningún momento siento que se repare realmente en el hecho de que Gregorio es un insecto. De hecho, pienso que igual eso es como lo curioso, porque al inicio de la novela eh, Gregorio se da cuenta que es un insecto, pero no le importa que es un insecto. De hecho, lo único que piensa es que tiene que ir a trabajar. Como que no es que él piense así, diga, chucha, soy un insecto, porque soy un insecto no tiene sentido nada. Como que en ningún momento sucede eso. Es más que nada un poco que Gregorio sufre su metamorfosis y dice, bueno, ahora que estoy así, ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, ¿qué puedo hacer como para ir a trabajar? O se termina como un poco habituando también a su situación, y de hecho también por el parte de la familia. En ningún momento la familia dice como, qué weá, si mi hijo se convirtió en un insecto, como que en ningún momento pasa eso. Em, Siento que es algo que pasa un poco naturalmente en la trama. De hecho, precisamente la metamorfosis es metafórica. O sea, la metamorfosis puede representar muchas cosas. Puede representar que quizá Gregorio se baja un poco del carro social, por así decirlo. No sé, lo que estaba hablando delante, el camino preestablecido, y no sé, quizás se siente vacío y el tipo, qué sé yo, sufre una depresión y, y ya no se puede levantar para ir a trabajar, etcétera.
también se puede dar un poco en el contexto de su trabajo, porque al final él es el único integrante de la familia que trabaja y su trabajo tiene también implicaciones en su vida y en su vida interior también, porque de hecho él también lo va contando a lo largo del relato, de que su trabajo implica mucha soledad, porque al estar viajando constantemente entre diferentes lugares, él no puede llegar a intimar con nadie. Entonces su trabajo implica mucha soledad y también por otro lado implica eh, una situación que la narra acá, que la quiero leer para que quede más claro. Sabe usted perfectamente que el viajante, por permanecer casi todo el tiempo ausente de la oficina, da lugar a múltiples habladurías y archivo expiratorio de coincidencias y quejas, sin base ninguna, contra las cuales se ve imposibilitado defenderse, ya que casi nunca llegan a sus oídos, y solamente cuando vuelve deslomado de su viaje empieza a percibir con toda claridad los resultados negativos de una causa que ignora. No sé si lo leí bien, pero yo creo que se entiende. Bueno, a lo que se refiere esto es que al final él al estar viajando, mucha gente comienza a sentir rechazo por él, porque no está esa intimidad que, que genera un vínculo y por así decirlo, no sé, un respeto con la persona. Entonces le pasa mucho que hay mucha gente que lo termina pelando y el tipo llega a un lugar y no sabe por qué la gente la tiene rechazo. Entonces, al final es un poco como que la metamorfosis se puede entender de esa forma, o sea, un poco el cansancio de Gregorio por una rutina, por sobreexplotarse a sí mismo al final. Eh, y un poco ese cansancio que termina sintiendo su cuerpo. También podría ser quizá que Gregorio siente tal sentido de la responsabilidad con y para su familia que termina ignorando un poco el cómo él se va sintiendo por la vida que está llevando y por así decirlo su cuerpo termina respondiendo por él y sufre una metamorfosis en la que su cerebro sigue pensando en ir a trabajar pero su cuerpo le está pidiendo por favor que descanse. También puede ser entendido de esa forma. Bueno, continuando ahora sí con la interpretación, es un poco esta crueldad familiar de la persona que simplemente necesita un poco un tiempo para pensar, un detenimiento de esta vida frenética y de este seguir paso a paso siempre todas las cosas que están como estipuladas. Y, y la reacción negativa de la familia, en vez de una comprensión y de un diálogo, ¿no? O sea, Gregorio pasa de víctima a victimario. También otra interpretación, que bueno, esa la voy a decir más adelante, voy a seguir desarrollando esta. Bueno, siguiendo con el tema de la crueldad de la familia, también se da un poco la relación de vampirismo, porque Gregorio mantiene a toda su familia y también alimenta, por ejemplo, las aspiraciones de la hermana, que la hermana no hace nada. De hecho, como que también en el mismo relato lo dicen como que la hermana está durmiendo todo el día y literalmente no hace nada. Y el papá está jubilado, creo, porque tuvo un fracaso económico y tiene deudas con el jefe de Gregorio y no trabaja tampoco. Y la madre es asmática. Entonces Gregorio al final mantiene a toda su familia. Entonces llega un momento en el que Gregorio sufre una metamorfosis y su familia es incapaz de hacerse responsable de Gregorio, siendo que Gregorio ha estado haciéndose responsable de su familia durante 5 años y planeaba seguir haciéndose responsable de su familia por otros 5 años y a la vez también pagarle el conservatorio a su hermano. Entonces se da un poco esta crueldad de decir como, bueno, este tipo está manteniendo a toda su familia y le pasa algo y su familia lo ve como el peor animal del mundo y ya, no sé, el culpable de toda su desgracia. Que termina evidenciándose al final del libro, en el que Gregorio se muere y la familia como que siente un alivio, es como, bueno, ya se murió este tipo y ya podemos ser felices. Y bueno, también siguiendo también con la relación del vampirismo, también tiene también un poco un toque irónico al final del libro, porque cuando están dando ese paseo, el padre y la madre se miran al mismo tiempo o piensan al mismo tiempo en su hija y se dan cuenta que su hija está en la edad perfecta para conseguirle un matrimonio. Y por así decirlo, la hija va a terminar siendo la persona a la que le van a terminar chupando la sangre de nuevo los papás y van a vivir como a costillas de la hija por un casamiento que le van a arreglar. Entonces, al final, Grete termina ocupando
al final la posición que tenía Gregorio al final del libro. Entonces, es una lectura, una interpretación de la metamorfosis un poco esa. Bueno, ahora siguiendo a la que les dije antes que iba a decir, también la metamorfosis tiene un poco una lectura de la reacción de los seres queridos o de, o de las personas con las que uno es más cercano, no sé, pueden ser amigos, etcétera, ante una persona que está sufriendo un problema grave. No sé, se hace depresión, se hace una enfermedad grave, un mal momento, etcétera, en el que una persona necesita apoyo de sus seres queridos. Y esto también va un poco en el sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, al final cuando uno tiene un amigo, tiene un familiar, etcétera, y esa persona está pasando un mal momento, uno siente un poco la obligación de estar junto a esa persona y ayudarla en su mal momento. Entonces, una lectura de la metamorfosis es un poco una reacción negativa ante una mala situación que está sufriendo un ser querido. Es decir, no me quiero responsabilizar, no quiero ayudar a esta persona porque es demasiada como eso, como responsabilidad. Entonces, en vez de tener una actitud de empatía, endemonio a la persona que está pasándola mal. Y digo, bueno, ya esta persona ya no es una víctima, sino que es mi victimario. Porque en el fondo esta persona, aunque no sea literalmente, está exigiendo algo de ti. O sea, voy a profundizarlo un poco más. Cuando uno tiene a un ser querido y está pasando un mal momento, uno siente esa responsabilidad, uno siente como esa obligación de ayudar a la persona y preocuparse por ella. Entonces al final es como eso, como que se exige algo, no en un sentido negativo, sino en un sentido de amor, de cariño hacia una persona. Entonces una persona que no está dispuesta a dar de sí el tiempo, el cariño, la comprensión, lo que sea, pasa a poner de victimaria a la persona que realmente es una víctima. Entonces se da un poco esa relación que se va dando alrededor de la metamorfosis, que es eh, un poco este interés falso. De hecho, esto lo encuentro súper interesante porque al principio de la metamorfosis, en esta etapa de acoso que dije yo, toda la familia está interesada en qué le pasa a Gregorio. O sea, todos quieren abrir la puerta. Y de hecho la habitación quizás se puede entender como el mundo interior de Gregorio. Y todos quieren conocer el mundo interior de Gregorio. O sea, quieren saber qué le pasó, por qué no fue a trabajar, si está bien, si le pasó algo, etcétera. Y en el momento en el que Gregorio abre su habitación, es decir, abre su mundo interior, todo el mundo sufre rechazo hacia él porque nadie quiere hacerse cargo de su mundo interior, ya que saben todos sus problemas. Nadie es capaz de tomar esa responsabilidad y decir, bueno, te voy a ayudar. De hecho, como que también Gregorio le llega a decir hasta textualmente que todo sería mucho más fácil si alguien le prestara ayuda. De hecho, voy a ver si lo puedo encontrar, que no recuerdo si lo subrayé. Acá está. Dice, se encontraba ya con medio cuerpo fuera de la cama. La nueva tarea era más un pasatiempo que un trabajo, pues todo consistía en balancearse constantemente hacia atrás. Cuando se le ocurrió repentinamente que sería todo más fácil si alguien acudía en su ayuda. O sea, al final un poco se trata de eso, o sea, es como, o sea, esa interpretación es un poco esa, de, de el paso de víctima a victimario que hace una persona que no quiere hacerse responsable de un mal momento que está pasando un ser querido. Bueno, ahora yendo por último a la interpretación autobiográfica, que a mi parecer es la más interesante. Eh, o sea, no sé si tan interesante, de hecho todas me parecen interesantes, pero bueno, es una que a mí me gusta harto. Esta interpretación va en relación con Carta al Padre. De hecho, recomiendo mucho leerse La Metamorfosis y luego Carta al Padre, porque siento que es una lectura que enriquece mucho a la Metamorfosis, más que nada por esta interpretación autobiográfica. Eh, bueno, básicamente lo que se basa la interpretación autobiográfica es en la relación que tenía Kafka con su padre, que era una relación de abuso del padre. El padre era una persona muy autoritaria y por ejemplo en Carta al Padre Kafka dice que su padre fue un condicionante en toda su vida. Él como que enfocaba su vida en su padre. También, por ejemplo, llega a decir que el único espacio en el que sentía un poco libertad
de la crianza de su padre era la literatura, pero a su vez también decía que toda su literatura era una forma de hablarle a su padre. Entonces al final en todo lo que ha escrito Kafka se ve esa relación de padre y de hijo, o también un poco una relación de poder. De hecho, esto no tiene nada que ver con la metamorfosis, pero este libro también trae La condena y La muralla china. Y por ejemplo, La condena tiene también una lectura súper autobiográfica de Kafka, y La muralla china también tiene un poco una relación del poder y la educación, y un poco de la esfera de realidad que uno se hace en torno al poder, que también tiene bastante que ver con el papá de Kafka. Entonces al final es algo que impacta mucho en la literatura de él. Bueno, hay relaciones directas entre la metamorfosis y Carta al Padre. De hecho, en un artículo de los que leí, esto lo saqué en un artículo, de hecho lo voy a dejar aquí abajito. Esta cosa dice que hay una relación, hay un anagrama de Kafka en Samsa. Que esto lo iba a investigar más y se me olvidó y me acabo de acordar. Pero bueno, yo lo entiendo un poco como que es como Kafka y Samsa. O sea, al final son como la forma en la que está hecha los nombres como parecía, o sea, como Kafka, Samsa. O sea, según yo tiene relación. Eh, y bueno, entonces esta interpretación es autobiográfica porque al final Kafka sufrió mucho la crianza de su padre, y durante toda su vida él se vio muy alineado de su familia. Él, de hecho, en misma carta al padre llega a decir que él se recluía en su habitación de su padre, que les pareció lo que hacía Gregorio. También él habla un poco de que él se imaginaba el mundo como un mapa mundi, en el que el papá estaba como sobre el mapa mundi, como transversalmente, y él solo podía vivir como en los extremos de este mapa mundi, en los lugares como que no llegaba a tocar su padre. Entonces, este concepto de estar alineado de la sociedad, de la familia, etcétera, se da mucho en Kafka y también se ve reflejado en Samsa. Entonces, al final, esa también es como un punto extra en la interpretación autobiográfica. También, por otro lado, están los elementos como de metamorfosis, por así decirlo. O sea, Gregorio sufre el paso de humano a insecto, y Kafka también dice en Carta al Padre de que él llegó a un punto en el que él estaba creciendo mucho y se sentía incómodo con su cuerpo, se sentía como eso, como incómodo con su cuerpo, se sentía muy alto, como que ocupaba mucho espacio, ese tipo de cosas. Y también habla también de que él llegó incluso como a perder el habla en frente del padre. Él decía que no era capaz de hablar normalmente frente al padre, o sea, como que perdía total capacidad de hablar, que es también algo que le pasa a Gregorio en la metamorfosis. Por último, hay una relación entre una escena autobiográfica de Kafka y una escena que pasa en la metamorfosis. Y eso lo voy a leer para que sea como más directo. Dice: era terrible también cuando, dando voces, corrías alrededor de la mesa para agarrarlo a uno, aunque efectivamente no deseabas agarrarlo, pero hacías como si así fuese, hasta que por fin, aparentemente, lo salvaba a uno la madre. Aquí estaba hablando de una situación en la que el papá de Kafka lo persigue cuando es chico o cuando es grande, bueno, supongo que cuando era chico, gritando, y es salvado Kafka por la madre. Que esto también es una situación que pasa en la metamorfosis, en la que el padre de Gregorio intenta asesinar a Gregorio, y esta situación se ve detenida por la mamá. Entonces ahí también hay como una relación directa autobiográfica ahí en la metamorfosis. Iba a leerlo, pero siento que es innecesario. Y bueno, creo que eso sería todo sobre la interpretación autobiográfica. No sé si me quedó algo, voy a leerlo. Bueno, por último, hay una relación entre lo que le termina pasando al final de la metamorfosis a Gregorio, que al final es un poco el dejarse morir, y también tentativas de ¿Mm? Es que no sé si puedo decir eso en YouTube, porque tengo entendido que si uno dice ciertas palabras, como que el algoritmo te lo detecta,
y después como que no te pesca el video. Igual nadie va a ver esta cosa, pero igual hay que asegurarse. Bueno, creo que no pasa nada, ¿no? No, no sé, no tengo idea. No voy a decirlo por si acaso. Bueno, precisamente en el año en el que Kafka estaba escribiendo la Metamorfosis, él tuvo mucha angustia y tentación de entonces también puede ser un poco esa relación al final de lo que termina pasando al final del relato a Gregorio. Y bueno, eso sería la review. La verdad estoy orgulloso porque me costó mucho grabar esto. Llevo intentando como 3 días, 4 días por ahí. Y me ha costado harto. Y, y por fin hoy día pude hacerlo un poco más fluido. Como que me gustaba tanto, era horrible hablarle a una cámara. Le quiero mandar igual un shout out al Daichi que me habló por Instagram y me dio confianza para grabar esta cosa, así que le mando un saludito. Y eso, no tengo nada más que decir. Les recomiendo mucho leérselo, está excelente la Metamorfosis. Y eso, espero les haya gustado el video. Nos vemos en la review del Coronel no tiene que la escriba.